Pregunta de geometría. Pregunta de geometría, por lo demás, bastante sencilla. Yo diría que bastante sencilla la pregunta. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados en equiláteros, isósceles y escalenos. A ver, recordemos porque aquí no estamos evaluando, sino resolviendo. ¿Qué son triángulos equiláteros? Triángulos equiláteros son los que tienen los lados iguales, todos los lados iguales y por supuesto los ángulos también. Triángulos isósceles son los que tienen dos lados iguales. Por supuesto que también tienen dos ángulos iguales. Y los triángulos escalenos son los que tienen los lados y los ángulos diferentes. Según sus ángulos podemos clasificarlos. Eso es según sus lados. Según sus ángulos se pueden clasificar en acutángulos. ¿Qué son triángulos acutángulos? Triángulos acutángulos son los que tienen los tres ángulos agudos. Un triángulo tiene tres ángulos. Si los tres ángulos son agudos, y un ángulo agudo, recuerden que es aquel que es menor de 90. Si tiene tres ángulos agudos, es un triángulo acutángulo. Si tiene un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. El que tiene un ángulo recto y dos agudos se llama rectángulo. Y el que tiene un ángulo mayor de 90, que se llama obtuso, es un triángulo obtusángulo. Entonces tendrá uno obtuso y dos agudos. El rectángulo tiene uno recto y dos agudos. Y el acutángulo tiene los tres agudos. Bien, con respecto a los triángulos, una vez hecho este repaso, nos va a quedar muy fácil de determinar cuál es la opción correcta. La opción A, ¿qué nos dice? La opción A nos dice: todo triángulo rectángulo es isósceles. Todo triángulo rectángulo es isósceles. Todo triángulo rectángulo es isósceles. Eso no es cierto. Basta dibujar un triángulo rectángulo que no sea isósceles. Yo se lo puedo dibujar acá. De una manera muy sencilla yo puedo decir, no es cierto que todo triángulo rectángulo sea isósceles. Yo puedo tener aquí este triángulo que es rectángulo y que no es isósceles. Mírelo, mírelo. Ese es escaleno. Isósceles es que tenga dos lados iguales. Entonces, ¿todo triángulo rectángulo es isósceles? No, no es cierto que todo triángulo rectángulo sea isósceles. Este triángulo que acabé de dibujar es rectángulo, mire. Tiene un ángulo recto, aquí está. Y tiene un ángulo de 90, pero no es isósceles. Es un triángulo escaleno, no tiene dos lados iguales. De manera que la opción A queda descartada. Opción B. Un triángulo equilátero puede ser triángulo rectángulo. Un triángulo equilátero puede ser triángulo rectángulo. Vamos a ver si eso es cierto. Dibujemos un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales. Este igual a este e igual a este. Ese es un triángulo equilátero. ¿Podrá ser rectángulo? Nunca. ¿Por qué no puede ser rectángulo nunca? Porque si yo hago un triángulo equilátero, todos los ángulos me quedan de 60 grados. Si yo hago un triángulo equilátero, como todos los ángulos son iguales y la suma da 180, cada uno tendría que valer 60, 60 y 60. Lo cual hace imposible que haya un triángulo equilátero que pueda ser rectángulo. Para ser rectángulo necesita un ángulo de 90 y el triángulo equilátero solo tiene ángulos de 60. Entonces concluyo que la opción B también es incorrecta. Miremos la C. Miremos la C. ¿Un triángulo isósceles puede ser triángulo rectángulo? ¿Un triángulo isósceles puede ser triángulo rectángulo? Vamos a ver. Vamos a dibujar un triángulo isósceles y miramos a ver si puede ser rectángulo. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales.
uno y otro. ¿Podría ser este triángulo que tiene dos lados iguales, podría ser rectángulo? Pues miremos a ver. Si este ángulo es recto y los dos lados son iguales, pues me bastaría unir estos dos y el triángulo sería isósceles porque tiene dos lados iguales, que serían este y este. Y otro lado que es la hipotenusa, que no es igual. Un lado desigual que es la hipotenusa, pero cumple con la condición de que este triángulo es rectángulo y también es isósceles, lo cual nos hace ver que la opción que está con la letra C es correcta. Un triángulo isósceles puede ser un triángulo rectángulo. Noten que para responder este tipo de preguntas, que de por sí es fácil, hay que conocer perfectamente la clasificación de los triángulos. Hay que conocerla perfectamente. Bueno, ya sabemos que la respuesta es la C, pero no sobra mirar por qué es falsa la D. La D dice, un triángulo escaleno nunca puede ser rectángulo. Un triángulo escaleno nunca puede ser rectángulo. ¿Será cierto? Iremos a ver. Iremos a ver. Un triángulo escaleno nunca puede ser rectángulo. Dibujemos un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno tiene los tres lados diferentes. Entonces dibujemos uno bien largo, dibujemos uno pequeño y uno mediano. Un lado bien largo, uno pequeño y uno mediano. Y vamos a mirar si es cierto lo que dice. Dice que un triángulo escaleno nunca puede ser rectángulo. Aquí yo tengo un triángulo escaleno, mire. ¿Y este ángulo podría ser de 90? Claro que podría ser de 90. Yo puedo entre los dos lados menores hacer un ángulo de 90 grados. Entre los dos menores yo podría hacer uno de 90 grados, uno pequeño, otro no tan pequeño, hago un ángulo de 90 grados y el más largo resulta ser la hipotenusa. Ahí los tengo. Ese es un triángulo escaleno y también rectángulo. Eso ya lo habíamos dicho antes, pero lo acabamos de corroborar. O sea que es mentira que un triángulo escaleno nunca puede ser rectángulo. Claro que sí puede ser rectángulo y lo acabamos de comprobar, porque hemos dibujado un triángulo rectángulo que a su vez es escaleno. Tiene los lados desiguales. Bueno, respuesta correcta para esta pregunta, sin lugar a dudas, la marcada con la opción C.